Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Cabeza Levantada nuevamente. El tema que nos convoca en el día de la fecha es poder hablar acerca de este 2025 en el cual River ha estado muy por debajo de las expectativas que se trazaban al principio del año, y tenemos que hablar acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con este presente, la incertidumbre hacia el futuro y la decepción de muchos hinchas de River que en un principio estaban muy esperanzados en torno a este año deportivo y verdaderamente se terminaron llevando una de las desilusiones deportivas más grandes de su historia. Obviamente te invito a que le dejes tu like, a que te suscribas al canal y por supuesto que actives las notificaciones, ya que de esa manera te podrás enterar acerca de todo lo que tenemos para ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Déjanos tu comentario también acerca de este presente y el futuro que puede llegar a venirse en torno a la institución River Platense. Para iniciar, tenemos que decir que hoy River ha perdido. River ha perdido un partido de fútbol, ha sido completamente superado desde lo espiritual, desde la postura de un equipo que fue a por el triunfo desde un primer momento, más allá del contexto favorable de haber jugado con su gente a favor, pero lo ha ganado con el corazón, lo ha ganado con el sentido de pertenencia que distingue a la institución dirigida por Gustavo Costas. Y me parece que el disparador es perfecto como para hacer un pequeño análisis en torno a muchísimas cosas que podríamos abundar, pero tocando con algunas cosas que creo yo que hay que enmarcar. Y justamente tenemos que hablar de la palabra perder. Cuando tengo que decir perder, no solamente hablo desde un partido de fútbol, sino que River ha perdido muchísimas cosas a lo largo de este año 2025. Yo creo que lo primero que ha perdido es desde lo deportivo, teniendo en cuenta que River había trazado 6 competencias para poder alzarse con alguna de ellas, y en ninguna pudo ser positiva o pudo ser ilusionante su actuación. Primeramente, marcando la línea de tiempo, tenemos que decir que a nivel nacional, la Copa Internacional jugada ante Talleres de Córdoba, una copa de relieve menor, termina siendo ganada por el equipo cordobés. Tenemos que decir que River también ha participado tanto en el clausura como en la apertura. En la apertura, ante el campeón posterior que fue Platense, termina perdiendo por penales ni más ni menos que en el Monumental, incluso con un fallo muy importante a favor, un penal descarado que le termina dando o concediendo ya el Falcón Pérez a River, ejecutado por Franco Mastantuono, que deposita a River en los penales, y River por justicia divina se termina quedando fuera ante el futuro campeón del fútbol argentino, que sería el Calamar. En este clausura tenemos que decir que, bueno, obviamente Racing fue superior, sobre todo de lo espiritual, en un partido muy random, pero me parece que termina siendo las veces de la justicia también dentro del resultado, porque River había encontrado 2 goles de manera muy fortuita, por regalos más que nada de la impericia de Racing, más que por la búsqueda propia. Entonces me parece que se termina haciendo justicia, porque la búsqueda constante o el que quiso ganar en todo momento fue Racing y lo justificó. Pero marcando esos 3 ítems de momentos en los cuales River ha competido y ha perdido, también tenemos que sumarle la Copa Argentina, en la cual termina quedando en el camino ante Independiente Rivadavia de Mendoza, también por penales, y posteriormente el equipo mendocino termina consagrándose campeón. 4 competencias que vengo marcando, 4 competencias en las cuales no estuvo a la altura y termina quedando en el camino. Y después tenemos que hablar también de las cuestiones internacionales en las cuales compitió en el Mundial de Clubes, en un grupo en el cual podía llegar a proyectar el por lo menos ir a competir a los octavos de final, y verdaderamente se termina quedando en insinuaciones. Primeramente ganándole a un equipo japonés muy débil como el Urawa Red Diamonds, empatando un partido totalmente ganable ante el Monterrey y perdiendo categóricamente con un Inter de Milán que aprovechó muy bien la merma deportiva de parte de River, que no fue incluso inteligente para cuidarse de las tarjetas amarillas, teniendo en cuenta de que ante la cita importante del Inter de Milán, todo el mediocampo titular termina quedando en el camino por la sumatoria de tarjetas amarillas. Una cuestión más para marcar en torno a los jugadores que forman parte de este plantel. River queda en el camino en el Mundial de Clubes, y quizás la ilusión más grande del hincha de River está depositada en la Copa Libertadores de América, en el cual, ante un rival que honestamente tenía todas las de ganar, termina quedando en el camino. Pero tenemos que hablar de la cuestión deportiva y en torno a la planificación. Me parece que River ha apuntado quizás mal en torno a la planificación de dicha llave. ¿Por qué lo digo? Porque Marcelo Gallardo no pudo encontrar quizás la estrategia adecuada para encarar el partido, muy timorato desde el principio, termina perdiendo un tiempo, y ese tiempo termina siendo fatal para las pretensiones de River, teniendo en cuenta que en el Monumental, con 90.000 hinchas a favor, termina quedando en el camino ante el Palmeiras, que después hace su trabajo jugando como local en una cancha que conoce muy bien, y termina dejando categóricamente a River en el camino. Más allá de lo decoroso del resultado, por lo menos en lo que River intentó hacer como visitante. Podemos decir que quizás fue la única muestra de vergüenza deportiva que hemos visto en River. Pero hablando justamente de lo que se perdió en torno a lo deportivo, River encaró 6 competencias en las cuales muchas de ellas se sentía
el poderoso dentro de la contienda y verdaderamente quedó en el camino y quedó en el debe, porque ha sido superado por casi todos sus rivales y en ninguna se puede decir de estas cosas que acabo de enmarcar, de estos partidos que acabo de enmarcar, mejor dicho, podemos decir que River ha merecido una suerte distinta. Verdaderamente en las 6 competencias en las cuales River compitió, ha quedado en el camino en todas y en todas creo yo que River ha quedado justificadamente fuera de cada una de ellas. Un punto que también River perdió es el tema agresividad. Ustedes dirán, ¿por qué agresividad, cabeza? Le voy a empezar a fundamentar. Primeramente tenemos que decir que a lo largo del peregrinaje de Marcelo Gallardo como director técnico de River, siempre se destacó la agresividad para recuperar la pelota y para ir por el resultado. Con desprolijidades, con juego directo, con pelotazos, como fuera, la búsqueda siempre era directa y agresiva. River muchas veces aglutinaba muchísimas situaciones de gol y muchas de ellas no las podía convertir, incluso River careció muchas veces de puntería, pero siempre daba la cara, siempre lo intentaba de alguna manera. Y para recuperar la pelota era exactamente lo mismo. Jugadores comprometidos en la búsqueda de la pelota, en el retorno justamente del juego, incluso jugadores que quizás estaban por otro registro, también se comprometían para recuperar el balón. Cosa que hoy en día en River está muy lejos de suceder. Muchos jugadores tirando a chanta, muchos jugadores quizás muy poco comprometidos en la recuperación del balón, jugadores que llegan a destiempo para la presión, jugadores que no están preparados quizás para lo que Gallardo pregona y pregonaba también en el pasado en torno a su dispositivo táctico. Y también hay una impericia de parte del director técnico de no haber encontrado los intérpretes indicados para poder llevar a cabo este trabajo. Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, y les doy este breve ejemplo para dejar más o menos una reseña, los delanteros de River históricamente con el ciclo de Gallardo se han destacado por ser agresivos para ir por el gol y también agresivos para recuperar la pelota. Podemos marcar el caso de Lucas Prato, de Rafael Santos Borré, incluso Matías Suárez, que era un delantero diferente en ese registro de recuperación, también se había acostumbrado a poder ir a por la pelota, ir a presionar arriba, ir a generar el error del rival. Muchos delanteros, como es el caso incluso de Rodrigo Mora, como es el caso de Lucas Alario, Sebastián Driussi en la primera etapa, eran delanteros que proponían el contacto y que también buscaban la recuperación de la pelota. Estoy marcando solamente esta reseña con delanteros, podría hablar también de mediocampistas y de defensores, pero River se distinguía por eso, por la agresividad. Hoy en día River es un equipo tierno y es un equipo que verdaderamente está muy lejos de ser un equipo agresivo para recuperar la pelota y para ir hacia el arco rival. Es muy, pero muy tierno, muy, pero muy lejano a ser por lo menos agresivo y por lo menos demostrarle al rival las pretensiones de lo futbolístico. En torno también a lo que ha perdido River, River ha perdido el respeto de sus rivales. Antiguamente e históricamente River en el Monumental era prácticamente inexpugnable. Ganaba categóricamente los partidos, era muy difícil para el rival poderlo llevar por delante y honestamente este River ha carecido por completo de la autoridad que se necesita para hacer de la localidad un fuerte muy importante. Honestamente River en este año 2025, más allá de que ganó más partidos de lo que perdió, muchas veces, obviamente con planteos diversos de parte de los rivales, se han logrado llevar algo del Monumental. Y de manera totalmente fácil, prácticamente sin oposición. Partidos como los de Deportivo Riestra, como Gimnasia de La Plata, como Sarmiento de Junín, equipos que de repente en otro momento podrían llegar a pensar de que un empate era algo histórico, se terminan llevando a los 3 puntos. Y sin ningún tipo de reacción de parte de River Plate. Que eso es lo más llamativo. Y River perdió el respeto de parte de muchos rivales que han pasado por el Monumental. Porque incluso cuando juega los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, Libertad de Paraguay le hizo precio en algunos momentos. Y de haber tenido un poquito así de pericia, hubiese dejado en el camino a River ni más ni menos que en los octavos de final, acrecentando mucho más la vergüenza deportiva y la sumatoria de papelones. Pero cerrando con este punto de perder, perdió también el respeto de parte de sus contendientes, de sus rivales. River perdió mucho dinero también, perdió mucho desde lo económico. River desde el año calendario que inició en enero hasta el día de la fecha ha gastado más de 70 millones de dólares en incorporaciones y ninguno de los jugadores que han llegado a River Plate han estado a la altura de lo que se esperaba deportivamente. Algunos tuvieron algunos reflejos, algunos espasmos de buen fútbol, pero muy lejos estuvieron de las erogaciones de dinero que se hicieron. Que hay jugadores que quizás tienen un poquito más de crédito, por supuesto, pero hay muchos jugadores que se han aplazado, que han sido aplazados desde la calificación desde lo deportivo. Y dentro de lo que se puede llegar a enmarcar en un mercado de pases, lo más positivo y productivo fue la repesca de Lautaro Rivero a Central Córdoba de Santiago del Estero. Fíjense lo paupérrimo de las gestiones deportivas que estuvieron a cargo también en gran parte de Marcelo Gallardo.
que hizo incluso cuando se va Martín de Michelis, un mercado de pases paralelo, desechándose de algunos jugadores, incorporando también jugadores que no han dado la talla. Y también se encuentra perdido Marcelo Gallardo, hablando también de perder. Se encuentra perdido Gallardo. ¿Y qué perdió Gallardo? Gallardo perdió la magia de hacer de jugadores medio pelo, o que quizás que tenían potencial para ser mejores. Logró perder aquello por lo que se destacó muchas veces. El resurgimiento de Pisculichi, el prime de Carlos Sánchez, el prime de Ariel Rojas, el prime de Ezequiel Palacios, el prime de Alario, el prime de Ramiro Funes Mori. Y podría dar un montón de casos en los cuales Marcelo Gallardo fue el actor fundamental para que estos jugadores se sacaran su mejor versión, que posteriormente no verían otros clubes en torno a lo deportivo. Marcelo Gallardo, en este año y monedas que tiene desde lo deportivo, no ha logrado potenciar a un solo jugador. Y al único que quizás le dio los minutos que se merecía porque pedía titularidad a gritos fue Franco Mastantuono. Nadie más. Ni los jugadores de reserva o los jugadores que pudieron haber sido promovidos, ni los jugadores que fueron adquiridos por la venia de Marcelo Gallardo han logrado mejorar su nivel en torno a lo que Gallardo podía llegar a potenciar. Por eso siento que Gallardo perdió también ese toque. Y perdió estrategia. ¿Por qué perdió estrategia? Porque muchas veces Gallardo se le ponderaba en todo momento que era ingenioso, que tenía la virtud de encontrar quizás falencias en los rivales y dentro del mismo equipo jugar de 3 o 4 maneras diferentes, con diferentes disposiciones tácticas, sin posiciones fijas, con velocidad, con dinámica, con circuito de pases. Hoy en día River no se sabe a qué juega. Y para mostrar un poquito lo que ha sido quizás el año calendario de River, vayan y vean el partido ante Racing. Hoy fue jugar a la carga barraca, jugar a los pelotazos, jugar sin ningún tipo de sentido, ni tampoco con algún estilo en particular. Y obviamente a quién se le tiene que apuntar esta responsabilidad, al señor Marcelo Gallardo. Una persona que también perdió mucho, desde la transmisión de su idea, desde el convencimiento de sus palabras, desde pregnar a un jugador de fútbol y sacar el mayor provecho posible de su rendimiento deportivo. Marcelo Gallardo también perdió. Pero ¿saben lo que más se perdió en este año 2025? Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Marcelo Gallardo y obviamente todas las personas que formaban parte del cuerpo técnico habían logrado en el primer ciclo convencer absolutamente a todos. Jugadores que pertenecían al club y jugadores que fueron adoptados por el club, en ir todos hacia el mismo camino. De austeridad, de trabajo, de respeto, de deportividad, de no ser soberbios en la victoria, ni ser tampoco destructivos en la derrota. Este River verdaderamente no se entiende bien qué identidad tiene. No se entiende bien qué liderazgo ejerce, por ejemplo, Franco Armani. No se entiende tampoco qué será lo benevolente que puede llegar a ser el liderazgo de Enzo Pérez. Sabemos que Milton Casco no es un líder de hablar mucho, pero tampoco pregna mucho en el plantel. No es un tipo que está, al servicio de los juveniles. Y los jugadores juveniles tampoco tienen un sentido de pertenencia marcado. Les voy a marcar 3 precedentes como para que ustedes lo tengan en cuenta. Tanto Jaime como Santiago Lencina y Ansu Viabre, 3 jugadores salidos de la cantera del club, estuvieron peleando hasta último momento todo lo que tiene que ver con lo contractual, dejando a un segundo plano lo deportivo y lo que se estaba jugando River. Entendiendo muchos de ellos que quizás no eran de lo más importante y poniendo por encima del club su cuestión contractual y salarial. Cosas que marcan también la postura de muchos jugadores que pueden llegar a hacer buenos proyectos en el futuro. Pensar más en lo económico que en lo deportivo. Y eso es una arista que no te van a contar en otros lados y es importante marcar. Porque tiene que haber un sentido de pertenencia. Tiene que haber unas ganas de parte del deportista juvenil o del que viene de otro club en querer formar parte de una institución como lo es River. El querer empaparse de su historia. El querer representar de la mejor manera al hincha. Pero verdaderamente estos jugadores los veo más apegados a lo que le pueden llegar a sacar a River institución en torno a lo económico, porque River está dulce económicamente, que en lo que pueden dar en prestaciones deportivas. Cierro la idea, como para no hacerme muy extensivo. River ha perdido un partido de fútbol, pero con todas las aristas que acabo de marcar, River ha perdido mucho más.
Y obviamente te invito y abro el fuego invitándote a vos a decirme qué es lo que ha perdido River aparte de todos estos aspectos que les he marcado. Los invito a todos ustedes a que dejen en los comentarios lo que ustedes piensan acerca de este 2025 de River. Si hay alguna cuestión que se me ha pasado por alto, los invito a que lo dejen en los comentarios para hacer una segunda parte, pero verdaderamente creo yo de que había que encontrar los factores, y la palabra perder justamente se relaciona muchas veces con las derrotas que tienen que ver con los partidos de fútbol. Pero River ha perdido mucho más que un partido de fútbol. River ha perdido un año deportivo y posiblemente le pueda costar lo que venga en torno al 2026, donde depende quizás de algunos resultados deportivos para poder formar parte de una copa que siempre estuvo al alcance de la mano y que hoy en día depende de otros para poder ser parte de ella. Estamos hablando de la Copa Libertadores de América. Los saludo a todos ustedes, les mando un gran abrazo, los invito a que le dejen un like, a que se suscriban al canal y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar estas palabras y obviamente acompañar a esta pequeña y humilde comunidad. Les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.